Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Espero que hayan tenido un excelente periodo vacacional y haya sido totalmente reparador de cansancio y de estrés acumulado y bueno, con toda la actitud a terminar este semestre. Ya prácticamente nos queda un mes para terminar con las materias, ¿verdad? Entonces, en lo que se refiere a ingeniería de calidad. Bueno, el día de hoy les impartiré, o este video tiene como finalidad de impartirles la clase número 10, ¿verdad? Clase número 10 de esta materia que en realidad es una clase atrasada. Me refiero a que esta clase debió haber sido enviada desde antes de vacaciones, pero pues ya con las prisas de salir de vacaciones y esos rollos se me pasó, pero aquí está ya para que pues ponernos al corriente y poder arrancar ya regresando a clase, regresar ya con la última unidad, que sería la unidad número 3. Entonces, con esta clase, chicos, prácticamente estaríamos terminando la unidad número 2, que se llama diseño de experimentos. Sí, esta sería la unidad 2 ya terminada con el tema que voy a ver el día de hoy. Sí, el tema que voy a ver el día de hoy se llama diseños factoriales 3 a la K. Sale con este tema prácticamente terminó la unidad porque conforme hemos venido viendo los casos o viendo los distintos tipos de diseños, pues hemos estado estudiando casos, ¿verdad? O sea, hemos estado haciendo no solamente el estudio teórico de los diseños factoriales, sino también hemos hecho casos y ya ustedes incluso me han entregado tareas de casos que les he dejado, entonces con eso considero que abordamos también este rollo de estudio de casos. Porque ya después entraríamos a un concepto que se llama diseño robusto, donde tiene sus propios arreglos factoriales y bueno, necesito ya dejar un momento cerrado esto de diseño de experimentos para entrar ya a este rollo de diseño robusto, que es el último tema o la última unidad de esta materia para terminarla por allá a finales del mes de mayo. Bueno, entonces, diseño 3 a la K. Bueno, ¿qué es un diseño 3 a la K? Bueno, la literatura que estoy usando, pues es esta misma que les he mostrado desde el inicio, ¿verdad? Este rollo que se llama Análisis y Diseño de Experimentos. Es el libro que estoy usando como literatura básica, ¿verdad? Y aquí en esta parte, sí, en este libro, viene ese tema que voy a ver el día de hoy. Se llama Diseños Factoriales 3 a la K. Sí, pues ya le das un clic aquí y ya te manda ahí a la teoría. Sí, entonces, ¿qué es un diseño 3 a la K? Bueno, en los temas pasados vimos los diseños de experimentos 2 a la K, ¿verdad? Que esos 2 a la K, pues se refiere a que puede ser este K. ¿Sí? Es el número de factores. ¿Cuántos factores intervienen en un experimento? Y el 2 significa cuántos niveles existen en el factor. ¿Sí? Por ejemplo, si este K es 2, serían 2 factores con 2 niveles cada factor, ¿sí? O sea, por ejemplo serían 4 observaciones mínimas que se tendrían que hacer en este diseño de experimentos, ¿verdad? O sea, porque serían 2 factores con 2 niveles cada uno, entonces serían 4 observaciones, ¿verdad? Dice, en este capítulo, o sea, en esta clase estudiaremos otros diseños factoriales en los que al menos uno de los factores tiene más de 2 niveles. Y por eso se llama diseños 3 a la K, porque cada factor que consideres, ¿sí? Al menos uno de esos factores tiene 3 niveles, ya no 2 niveles, sino 3 niveles. Entonces, dice, estos diseños, aunque menos utilizados que los 2 a la K, también son útiles en muchas situaciones prácticas. Para iniciar, recordemos que en un diseño factorial general, la matriz de diseño que contiene el total de tratamientos a evaluar se obtiene encontrando todas las posibles combinaciones que se puedan formar con los niveles de los K factores de interés, donde cada factor tiene al menos 2 niveles. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el diseño factorial 4 por 4 por 3 estudia 3 factores. ¿Por qué 3 factores? Pues este es un factor, este es otro factor y este es otro factor. Es decir, son 3 factores. Dice, dos con 4 niveles y el tercer factor con 3 niveles. Entonces, este factor, el factor 1, vamos a llamarlo así, tiene 4 niveles.
el factor 2 tiene 4 niveles y el factor 3 tiene 3 niveles. Entonces esto hace que la matriz de diseño esté formado por un total de 4 por 4, o sea, 4 niveles de un factor por 4 niveles de otro factor son 16, por 3 niveles del último factor son 48 tratamientos. ¿Sí? Entonces, una de las principales desventajas que tiene un diseño factorial 3 a la K es que dependiendo de los niveles, los tratamientos que se tienen que generar son muy extensos, pues, o sea, pueden obtenerse muchos tratamientos, ¿no? Entonces, ya en la práctica, llevar a cabo tanta experimentación puede ser un poco complicado. Entonces, dice, iniciemos este capítulo con el caso especial donde cada factor estudiado tiene 3 niveles, antes de discutir el caso donde los factores usan diferentes cantidades de niveles, que son los factoriales mixtos. Por causas de tiempo, yo voy a enfocarme a este rollo, al rollo de un diseño 3 a la K balanceado, donde todos los niveles tienen el mismo número, perdón, donde todos los factores tienen el mismo número de niveles. Pero ya si ustedes se interesan en el tema y quieren estudiar los factoriales mixtos, es exactamente lo mismo, solo que no todos los factores tendrán el mismo número de niveles, ¿sí? Pero al menos uno de ellos sí tiene que tener 3 niveles para que puedas usar el método. Entonces, pues ya entramos de lleno al tema, diseños factoriales 3 a la K, ¿sí? Entonces, este diseño factorial considera K factores con 3 niveles cada uno, ¿sí? Entonces, K factores con 3 niveles cada factor. Sí, y tiene 3 a la K tratamientos, sí, pues claro, sí, sí, es un par de factores, ¿vale? Es un par de factores, factor A y factor B, y cada factor tiene 3 niveles, ¿sí? Entonces saldrían 9 tratamientos, ¿sí? Que vienen siendo algo más o menos como lo que está por acá. Déjenme les muestro. Este. Sí, miren, aquí está el ejemplo que les decía. ¿Sí? Tenemos un factor y tenemos otro factor. ¿Sí? Entonces ¿cuántos tratamientos pudiera salir cuando tienes 3 niveles en cada factor? Mira, por ejemplo, aquí está el factor A en bajo, el factor B en medio, perdón, el factor A en bajo, el factor A en medio y el factor B en alto. ¿Te fijas? Esos son los tres niveles del factor A. Y aquí están los 3 niveles del factor B, bajo, medio y alto. Ahí, bajo, medio y alto. Entonces, ¿cuántas combinaciones se pueden hacer de los 3 niveles de cada factor? Es el número de tratamientos que se generan. Entonces, esta es una forma de notación, digámoslo así, con palabras, y luego está una notación que va de -1 a 1, donde -1 es bajo, 0 es medio y 1 es alto. O también esta notación, ¿no? Donde no hay negativos, donde 0 es bajo, 1 es medio y 2 es alto. ¿Sí? Entonces, todas estas tres formas de representar un diseño factorial, 3 a la 2, pues es correcta, ¿no? Entonces, bueno, ese es el diseño factorial que vamos a ver, ¿no? Bueno, voy a enfocarme en este ejemplo, que es un diseño factorial de 2 factores y 3 niveles en cada factor. ¿Sale? Órale, pues. Bien, bueno, entonces vamos a ver qué más teoría hay antes de entrar de lleno con el caso. Dice, la primera desventaja de los 3 a la K es que al aplicarse requieren mayor cantidad de pruebas. Sí, eso ya se los había comentado. Por ejemplo, si se quieren estudiar 4 factores y se consideran solo una repetición, el diseño 3 a la 4. Sí, ¿por qué 3 a la 4? Bueno, 4 factores con 3 niveles cada factor requiere un total de 81 pruebas. Una para cada tratamiento. A ver, ¿cómo está ese rollo? Creo que eso sí vale la pena. Creo que eso sí vale la pena desglosarlo, ¿no? Entonces, para eso voy a abrir por aquí un Super Paint. ¿Sale? Ahí está ya. Entonces, Y entonces dice aquí en esta parte, déjenlo recorto. Dice, aquí, esta parte.
Dice, por ejemplo, si se quieren estudiar 4 factores y se considera solo una repetición, el diseño 3 a la 4 requiere un total 81 pruebas. ¿Cómo está ese rollo? Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, este 3 a la 4, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este 3 a la 4 es un diseño 3 a la K. Entonces, por ende K, pues sería el número de factores. Número de factores. ¿Sale? Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, que hay el factor A, el factor B, el factor C y el factor D. ¿Sí? Entonces estos serían los factores, ¿no? Factores. Y luego dice que si se quieren estudiar 4 factores y se considera solo una repetición del diseño, entonces el diseño 3 a la 4 son 4 factores con 3 niveles cada factor, ¿sí? Es decir, un nivel aquí, otro nivel acá y otro nivel acá. Entonces vamos a llamarle que es el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 del factor, ¿sí? Y luego, lo mismo pasa con el factor B, tiene nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y así también cada factor, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya aquí en el D, pues también nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, ¿cuántos tratamientos se podrían hacer con todas las diferentes combinaciones? Es decir, te voy a decir así, nada más de buenas a primeras, cuál pudiera ser un posible tratamiento, pudiera ser este, ¿no? O sea, el A en bajo, el B en bajo, el C en bajo y el D en bajo. Ese sería solamente un tratamiento. Pues evidentemente todas las posibles combinaciones que se puedan hacer aquí. ¿Verdad? Ah, no, ahí la cajetilla. Entonces aquí es así. Y ese sería un segundo tratamiento. ¿Te explico? Es el factor A, el factor B y el factor C en bajo y el factor D en medio, ¿sí? En el nivel medio. Entonces ese sería un segundo tratamiento y así, ¿no? O sea, tendrías que sacar todas las distintas combinaciones. Entonces, ¿cómo serían esas combinaciones? Bueno, pues, es muy sencillo, ¿no? Entonces, si son 4 factores, entonces sería 3 del primer factor por 3 niveles del segundo factor por 3 niveles del tercer factor por 3 niveles del cuarto factor. Entonces, 3 por 3, 9, ¿verdad? Por 3, 27, por 3, 81. Sí, son estas 81 pruebas a lo que habla aquí este texto. Entonces, por eso les decía que una de las desventajas que tiene este diseño factorial, pues es la cantidad de pruebas que se tienen que hacer para detectar, simplemente para detectar cuál factor interviene en la variable de respuesta. Es decir, cuáles de estos 4 factores son los factores que tienen una repercusión en la variable de respuesta. Entonces, dice, requiere 81 pruebas, una para cada tratamiento, mientras que el diseño 2 a la 4 solo necesita 16 pruebas. De esta forma, cuando se tienen muchos factores, 4 o más, prácticamente es prohibitivo pensar en correr un diseño 3 a la K, ¿sí? Es decir, cuando se tienen muchos factores de 4 en adelante, sí se complica o se hace más difícil correr un experimento porque son 3 niveles en cada factor. Dice, sin embargo, cuando se tienen pocos factores, 3 como máximo, o en el peor de los casos, 4, hay algunas situaciones prácticas en las que el diseño 3 a la K es una buena alternativa. ¿Sí? Bueno. Sale pues. Bueno, vamos a dejar eso así para otra onda. Bueno, dice, bueno, una de las ventajas también que tiene este diseño 3 a la K es que se pueden analizar efectos cuadráticos o también como se conocen efectos de curvatura. Esto se hace cuando se cree que la variable de respuesta no es lineal ni aproximadamente lineal en el rango de variación de los factores estudiados. ¿Cómo es eso? Bueno, en los otros diseños que vimos en las semanas pasadas, ¿sí? Como son nomás 2 niveles del factor, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta parte, vean, aquí tenemos un nivel del factor
y aquí tenemos el segundo nivel del factor. En este caso es el factor X. No sabemos qué sea ese factor, pero tiene dos niveles. Y esta Y es la variable de respuesta. Entonces vean, si incrementas X a cierta cantidad, pues Y se incrementa de manera lineal. Es decir, tú puedes trazar una línea recta entre esos dos puntos y por eso se dice que el comportamiento es lineal. Pero hay situaciones en las que la relación entre el factor y la variable de respuesta muchas veces no se comporta de manera lineal. Por ejemplo, vean este caso. Si incrementas de x1 a x2, la variable de respuesta aumenta toda esta cantidad. ¿Sí? De hecho, eso está esta otra, hasta y2. Pero después, si incrementas a x3, es decir, de x1 a x2 se tiene este incremento. Pero de x2 a x3 la variable de respuesta disminuye. ¿Sí te das cuenta? De y2 pasa a y3. Entonces no es un comportamiento lineal. Entonces esa es la ventaja que pueden dar los diseños factoriales 3 a la k, que sí, pues puedes analizar los efectos de curvatura de una variable de respuesta. Cuando la variable de respuesta no se comporta de manera lineal ni aproximadamente lineal. Entonces esa es una de las ventajas de este diseño factorial. Muy bien, otra de las cosas es que, bueno, cuando los factores son categóricos o discretos y de manera natural tienen 3 niveles cada uno. Esto ocurre con factores como el tipo de material, ¿sí? Diferentes medios de cultivo, factor máquina, etcétera, los cuales pueden tener naturalmente 3 niveles. Por ejemplo, si uno de los factores es un reactivo del cual existen 3 marcas, resulta natural que el experimentador quiera probar las 3 marcas con la idea de comparar su desempeño en las diferentes combinaciones de los factores restantes. ¿Sale? Entonces, pues esa es otra de las ventajas que tiene este diseño factorial, que cuando los factores son categóricos, es decir, que no están en una escala continua, sino son así, por ejemplo, verde, blanco y rojo. Dice, ok, esos son 3 niveles del factor, o alto, bajo y medio. Dice, ahora también esos son valores categóricos, sí, son una categoría. Dice, ahora profundizando en la posible existencia de curvatura, consideremos un factor X de tipo continuo que se supone tiene efectos sobre la variable de respuesta Y. Dicho efecto desconocido podría ser de tipo lineal, al menos en forma aproximada, como en la figura 7.1a. Esto es lo que les decía, ¿verdad? Esta parte, su comportamiento lineal. Dice, pero o puede ser también cuadrático, como en la figura 7.1b, como se ve aquí en esta parte. ¿Sí, no? Pues es un efecto cuadrático. Perfecto, excelente. Dice, en esta misma figura se observa que para estudiar un efecto lineal o aproximadamente lineal, basta comprobar el factor B en 2 niveles, mientras que para estudiar un efecto cuadrático son necesarios al menos 3 niveles del factor X. Sí, por eso es posible analizar las curvaturas en una variable de respuesta porque tenemos 3 puntos, ¿sí? 3 puntos o 3 niveles del factor. Ok. Dice, el problema es que de antemano no se sabe cómo será el efecto del factor y a veces se corre el riesgo de utilizar 2 niveles cuando en realidad se requerían de al menos 3. Entonces, se recomienda contar con una estrategia experimental que permita detectar de manera económica la presencia de curvatura. Este es precisamente el propósito de agregar puntos al centro en un diseño 2 a la K. Sin embargo, con esa estrategia solo se detecta si hay curvatura, pero no es posible estudiarla o modelarla en el diseño 2 a la K, pero en el diseño 3 a la K, que es este que les estoy enseñando en esta clase, sí es una alternativa experimental que permite estudiar efectos de curvatura, además de efectos lineales y de interacción. Bueno, perfecto. Ok, entonces pues vamos a ver un ejemplo sencillo, el más sencillo, sí, o sea, no quiere decir que sea el único, pero sí es el más sencillo para familiarizarse con este rollo de los diseños factoriales 3 a la K. Vamos a ver el más sencillo que es solamente con 2 factores y cada nivel tenga 3, cada factor tenga 3 niveles, ¿sí? Entonces un diseño 3 a la 2 es un diseño 3 a la K, donde K sería igual a 2 factores con 3 niveles cada factor, ¿sí? Entonces, este diseño, ¿sí?, tiene 9 tratamientos diferentes, que es el que les había platicado hace rato, que corresponde a todas las posibles maneras en que se pueden combinar 2 factores en 3 niveles cada uno. O sea, A y B los factores, cada uno con 3 niveles, los cuales se les suele llamar bajo, medio y alto.
Los 9 tratamientos se pueden escribir de varias maneras, algunas de las cuales se muestran en la tabla 7.1. Entonces aquí está factor A y factor B. Son dos factores en este diseño 3 a la 2. Sí, son dos factores con 3 niveles cada factor, bajo, medio y alto. ¿Sí? Y también bajo, medio y alto. ¿Sí? Los dos factores. Bueno, dice, los 9 puntos de diseño se pueden representar en forma geométrica sobre el cuadrado de la figura 7.2 que delimita la región experimental. ¿Sí? Entonces aquí también, la representación geométrica del diseño 3 a la 2. ¿Por qué? Bueno, vean que aquí, en esta parte de abajo está el factor A con sus 3 niveles y por acá está el factor B con sus 3 niveles. Entonces, cualquier punto que elijas, ¿sí? Representa una combinación de los factores. Por ejemplo, este punto que está aquí, que estoy señalizando con el cursor, representaría el punto o el tratamiento en donde el factor A está en alto, ¿sí? Y el factor B también está en alto, ¿sí? Este punto que está aquí. Entonces, esta es la representación esquemática de este diseño experimental y por eso son 9 tratamientos, ¿sí? Son todas las posibles combinaciones de los distintos niveles de cada factor, ¿sale? Bueno. Dice, análisis del diseño factorial. Dice, el modelo estadístico para el diseño 3 a la 2 se puede escribir considerando el efecto individual de cada factor y de la interacción entre ambos y queda como sigue. Y ahí está el diseño, perdón, el modelo que explica este diseño factorial. Dice, donde Y es el efecto del factor A, este que está aquí, este Y. Dice, en su nivel I, dice, delta representa el efecto del factor B, entonces la variable de respuesta sería la media global, más el efecto del factor A, más el efecto del factor B, más el efecto de la interacción, ¿sale? Y el error del experimento, el error pues sí, el error experimental, pues, ¿sale? Bueno, dice, en consecuencia, las hipótesis que se desean probar son H0 si hay efecto significativo del factor A sobre la variable de respuesta. También vamos a checar la hipótesis nula de que delta sea igual a 0, es decir, que no haya efecto del factor B sobre la variable de respuesta. Y la otra también que sea la interacción, que no haya efecto de la interacción sobre A y B. Entonces, eso es el principal objetivo de este diseño factorial. Encontrar si hay efecto de un factor o de otro factor o de la interacción de esos factores. Entonces estas hipótesis, como ya ha venido siendo costumbre, se prueban con una ANOVA. ANOVA significa Analysis of Variance, es decir, se hace un análisis con esta herramienta para ver si hay impacto o efecto significativo de un factor, de otro factor o de la interacción entre estos factores. ¿Sí? Bien, y bueno, pues ahí están ya las fórmulas para hacer el ejercicio, ¿sí? La suma de cuadrados de A, la suma de cuadrados de B y la suma de cuadrados de Hola, hola. Ay, perdón, me perdí. Me entró una llamada y como tengo el audio con el teléfono, se me cortó el audio. Pero ya estoy de regreso. Entonces, ahorita continuamos. Déjenme hago una pausa y continuamos con con el ejercicio como tal. ¿Sale? Un segundito.